Santiago Nieto, bienvenido a Largo Aliento. Muchísimas gracias, Ania, por la invitación a tu programa. Santiago, Roberto Gil Suart, que fue ex subsecretario de Gobernación y funcionario hoy del gobierno panista de Tamaulipas, te acusa de lavar dinero a través de empresas fantasmas. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, es falso, es ridícula la acusación. Las empresas que me han contratado, ya que no soy servidor público, son empresas que se encuentran en el SAT, que pagan impuestos y que además gobiernos de Quintana Roo y de Querétaro, que no son gobiernos de Morena, sino más bien gobiernos panistas, incluso las contratan. Entonces es ridículo. Atrás de eso hay un problema más bien político y hay un problema personal, que finalmente es lo que explica esta andanada en contra mía por parte de Roberto Gil Suart y de Cabeza de Vaca, y tiene que ver con un tema central, Tamaulipas, y tiene que ver con la pérdida de poder y de estados por parte del grupo calderonista en estas elecciones de 2022. Bueno, vamos por partes. Nos soltaste un paquete muy extenso. Para empezar, ¿cuáles son tus empresas? ¿Qué haces tú? ¿Qué trabajos haces para quiénes? Bueno, yo trabajo, después de que dejé, bueno, desde antes de siendo servidor público, tenía yo una enorme ventaja, a diferencia de algunos cargos públicos en donde no puedes recibir más recursos que los que te corresponden por tu función. Por ejemplo, mi esposa está así, ella no puede recibir ni siquiera de actividades de beneficencia o actividades académicas remuneración alguna. Yo tenía esa posibilidad era servidor público, pero bueno, podía recibir dinero vía empresas que me contrataran para dar cursos de capacitación, universidades. Me contrató la UNAM, estoy de la UNAM hace 15 años, la Universidad Panamericana también, pues recibía también pues, recursos a partir de arrendamiento, regalías. Mi libro de Sin filias ni fobias tuvo bastante éxito y eso me permitió poder tener, digamos, un ingreso por esa parte. Y bueno, con todo eso pues yo voy haciendo mi patrimonio. Lo que hice fue obtener créditos hipotecarios, un crédito con el Fobiste, una casita que tengo rentada en Querétaro, después un crédito para un departamento, y ese departamento pues también lo renté. ¿Con el Banco Azteca? No, ese con HSBC, en realidad con HSBC. Y finalmente, entre mi esposa y yo sacamos un crédito hipotecario con Banco Azteca, que por cierto sí da créditos hipotecarios, digamos, no es su... Y además venden casas como venden licuadoras y refrigeradores y televisiones. Y ahora que no eres funcionario público, sigues sigo recibiendo en la parte de asesoría y en la parte académica, pues sigo recibiendo recursos porque pues, de algo tengo que vivir. El servicio público es algo que a mí me apasiona, que me gusta mucho, pero pues, evidentemente no, al dejar el servicio público, además cualquier, digamos, educación financiera te lo dice, siempre debes de tener más de un ingreso pues, para poder sobrevivir, sobre todo si pierdes tu ingreso principal. Ahí está la libertad de muchos de nosotros, tener más fuentes de ingresos que una sola. Santiago, ¿cuál es el problema personal con Suart? Bueno, el tema es que mi esposa en su momento fue esposa de Roberto Gil Suart y eso pues le ha molestado de manera permanente, ¿no? Ese es un buen punto de dolor en la relación entre ustedes. Y el problema político, vamos a entrar al problema político. Roberto Gil Suart ahora es parte del gobierno panista de Tamaulipas, ¿correcto? Sí. ¿Qué hace allí? Bueno, él en realidad es el asesor jurídico más importante del gobierno del estado de Tamaulipas y es una especie de gestor. Es quien lleva empresas para que sean contratadas por el gobierno y hace proyectos, por ejemplo, de energía eólica, ¿no? Este proceso de transformación que tuvo Tamaulipas fueron impulsados por ellos dos, pero con una vertiente negativa. Digamos, la parte positiva son las energías limpias. Creo que todos estamos a favor de las energías limpias. No encontraría yo a nadie que dijera que no. Sin embargo, el tema es dónde se montan, sobre todo en Tamaulipas, que es un espacio que geográficamente funciona para poder tener la energía, conocer la energía del aire. ¿Dónde se montan?
En los ranchos, por ejemplo, en el rancho de Cabeza de Vaca, ranchos de prestanombres, en toda la zona de Soto de la Marina. ¿De qué tamaño es el rancho? Bueno, alguna senadora del PAN me dijo que tuvieron un evento, una plenaria del Partido de Acción Nacional en ese lugar y que tardaron media hora de llegar de pie de carretera al centro del rancho donde fueron la comida. No a pie, no a pie, sino en coche. En coche, exactamente. Entonces es una propiedad muy, muy grande. Media hora en coche, por lo menos uno de los diámetros para llegar a la casa que está allí. Esto, es decir, el gobernador se planta a sí mismo con dinero público un parque eólico, es lo que estás diciendo. Desarrolla un esquema de energía eólica y termina llevando a empresas holandesas y españolas a operar en los ranchos de sus prestanombres, de sus colaboradores, de sus amigos, y esa solamente es una parte. O sea, pero sí estás afirmando que con dinero público se plantaron allí parques eólicos. Efectivamente. Y la energía que se genera, ¿quién la cobra? A ver, ellos terminan vendiéndola. Ellos mismos la venden. O sea, el gobierno les paga poner el parque eólico y también se las compra. Sí, se las compra. En un principio ellos las vendían a los particulares. Negocio, ¿no? Por eso ellos se opusieron tanto a la reforma eléctrica. No era, insisto, no era un tema de energías limpias. Lo que no querían es que fuera el CFE el espacio que tuviera que al final comprarles. Por eso toda esta lucha sobre los cogenerados y los autogenerados era tan importante para ellos. Poder mantener un mercado en donde ellos pudieran libremente ofertar a particulares el tema de la energía eléctrica. Recordemos que en este país gradualmente la CFE fue perdiendo importancia en términos de mercado y en este momento tiene el 58% del mercado nacional. Déjame, antes de que nos vayamos al amplio panorama nacional, déjame preguntarte, esta casa, rancho, con muchas hectáreas del gobernador Cabeza de Vaca, ¿desde cuándo es suya? ¿Desde antes que él fuera gobernador o es desde que es gobernador? Hay un proceso, porque es un proceso interesante. ¿Quién es Francisco Cabeza de Vaca? 1986 es detenido en Estados Unidos con 3 personas más por robo de armas, de entrada, en Texas. Incluso hay una fotografía con su ficha sinaléctica, creo que es algo que se ha hecho público. ¿Robo de armas? Robo de armas. ¿Pero qué cantidad de armas? Robaron dentro de un vehículo un par de armas que se encontraban ahí, 4 amigos. Vehículo, sí, nada más. Pero se llevaron las armas. Pero el tema es 98 a 2000, las 3 personas que lo habían acompañado en ese robo mueren, todos por homicidio doloso, todos son acribillados en Tamaulipas, justamente en ese periodo donde él empieza su carrera política. En el año 2000 llega a ser diputado federal, 2003 llega a ser presidente municipal. Hay también datos de que en un evento suyo en el parque de béisbol en Reynosa termina repartiendo propaganda y despensas, etcétera, y entre las despensas vienen fotografías de Ociel Cárdenas, en ese momento líder del Cártel del Golfo. Diciendo, estas despensas se las manda Ociel. Se las manda Ociel, el Cártel del Golfo, y algo muy importante, es en Tamaulipas precisamente, y particularmente en Reynosa, donde los Zetas adquieren fuerza propia y se separan del Cártel del Golfo. Y terminan conquistando primero 5 estados y después viene este proceso que todos denominamos la guerra, que ha sido una de las etapas más violentas de la historia. La guerra contra el narco de Calderón. Exactamente. Y eso significó, por ejemplo, el incremento de desaparecidos en Coahuila y el incremento, por ejemplo, de desaparecidos y de muertes en Ciudad Juárez, entre otros lugares de la República. Pero lo que estás especulando es muy grave. Es que este señor que se ostenta como panista estaba en la guerra contra el narco del lado del narco. En algún momento se lo llevan incluso a Calderón para ser candidato a gobernador y Calderón no lo acepta, o hay información. No acepta a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. Y termina, claro, en ese tiempo siendo director de Coret. Y después, ya en proceso de transición, se convierte en senador. En 2012, senador por parte del Partido de Acción Nacional, y después se va a convertir en candidato a gobernador en el año 2016.
En todo ese lapso, ¿qué tenía él? En realidad una empresa y su familia política, pues era una familia con dinero, con recursos. Él tenía una empresa que vendía chamoyadas y a partir de ahí empieza a generar los ingresos que hoy le permiten a esa familia tener 28 inmuebles entre México y Estados Unidos, en Mission, Texas, en McAllen, en Dallas. Por supuesto, los datos que tenemos de este rancho en Reynosa, en Soto la Marina. Los chamois le procuran un imperio inmobiliario de 29 propiedades, contando un rancho de las dimensiones que tú indicas. Exactamente. Esto es lo que es... Y lo va adquiriendo con el paso del tiempo, pero si se ve su ingreso como servidor público, pues en realidad no ampara toda la cantidad de recursos y sobre todo la generación de otro tipo de empresas. Un familiar cercano suyo un día cambia $500,000, otro día, estos son datos de Estados Unidos, $600,000 otro día $350,000. Entonces, en 4 entregas había más de $1 millón en efectivo que habían circulado. Ese es Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Y qué hace este personaje? Generar algo en términos políticos que a mí me parece muy grave, que es la Alianza Federalista. La Alianza Federalista es un mecanismo para romper el país, para romper la CONAGO, y de hecho logran romperla unos meses. El Consejo de Gobernadores del país. El Consejo Nacional de Gobernadores, y con la finalidad de tener beneficios. Querían recursos presupuestales de la Secretaría de Hacienda y por supuesto querían oponerse a las reformas del presidente López Obrador. Y a partir de ahí empezar a generar un imperio mayor para buscar la presidencia de la República. Él quiere ser presidente de la República. Él quería ser presidente de la República. Yo creo que por eso me hice el sicario nieto, porque si alguien mató sus aspiraciones presidenciales absurdas, a mi juicio, fui yo. Pero precisamente por las denuncias ante la Fiscalía y por lo que sucedió después. Pero en términos de digamos, política partidista, el panismo con Calderón, y es interesante incluso ver la propia pintura de Calderón que se encuentra en Palacio Nacional. Hay la pintura que lo refleja. Es interesante cómo hay unas hormiguitas subiendo por el atril con bolitas de pan en la cabeza. Claro, pues, él deshizo al pan, ¿no? Creo que ese es un símbolo muy interesante. Perdón, ¿quién pintó ese cuadro? Un pintor extraordinario, fantástico, de origen ecuatoriano, radicado en Querétaro, que se llama Santiago Carbonell. Y a él se lo encargó Calderón y eso es lo que le pintó. Entre otros, le puso un subliminal. Sí, además hay un foco fundido y hay un campo con energía eólica pintado. Y cuando destapó Calderón el cuadro, yo dijo, creo que no, qué bello cuadro. A ver, el cuadro es bellísimo. No lo dudo, lo vamos a poner en pantalla. Sí. Y tiene, por ejemplo, hay una puerta atrás abierta. Claro, Calderón entró por la puerta de atrás. Entonces, es un símbolo muy interesante. Primero, es un símbolo muy interesante. Y segundo, algo que a mí me parece fantástico es, claro, ¿qué quisieron hacer ellos? Aparte de la división del PAN, sí. Durante el peñanietismo, al PAN solamente le quedó una opción, jugar con Peña Nieto. Más bien, el PAN se divide y el PAN del Calderón se convierten en los panistas rebeldes. Y estos panistas rebeldes, senadores, empiezan a buscar gubernaturas y van ganando gubernaturas. Ganan Quintana Roo, Querétaro, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, y fortalecen un grupo político. Esto es 2016. Su idea era, evidentemente, pues, buscar la presidencia en 2018, no les daba, la buscan, entonces su objetivo para es el 2024. ¿Y qué sucede? Querétaro y Quintana Roo son traicionados. De hecho, Cabeza de Vaca es quien filtra los videos de un secretario particular, Francisco Domínguez, recibiendo dinero, inclusive del senador Lavalle, actualmente preso, que formaba parte de este grupo y que es traicionado por este grupo. Lavalle podría salir con un acuerdo reparatorio, pero no sale porque implicaría él aceptar su culpabilidad y, por tanto, denunciar a otros miembros del grupo. Intentar una síntesis, porque esto es una novela policíaca enorme, compleja y del tamaño del país. Estás diciendo los calderonistas están preparándose para llegar al 2024 con una opción presidencial y tiene una conexión con el crimen organizado. En el caso de Tamaulipas, sí. En el caso de Tamaulipas, sí. Ahora, ¿qué hicieron? Perdieron.
O sea, perdieron Aguascalientes, lo gana otro grupo político del mismo PAN, Durango se lo terminan cediendo al PRI, Baja California Sur pierden, Quintana Roo y Querétaro se separan de este grupo y entonces queda Tamaulipas y era su último reducto. El triunfo de Américo Villarreal es, de Morena es la pérdida de posibilidad de este grupo de buscar la presidencia en 2024. ¿Y cuál es el pleito directo contigo? Que yo denuncié a cabeza de vaca ante la Fiscalía General de la República. ¿Cuándo? Habrá sido junio de 2019, se presentaron 2 denuncias, la Fiscalía encontró elementos suficientes para solicitar la declaración de procedencia. Cuando eres el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Encontramos este tipo de flujos económicos, las empresas Cava, cabeza de vaca, son empresas, una vinícola, un restaurante, una constructora, y empezamos a ver la adquisición de vehículos de lujo, este asunto presuntamente relacionado con huachicol fiscal. Entonces, muchas cosas irregulares que nos llevan evidentemente a presentar las denuncias. La Fiscalía le encuentra mérito suficiente, solicitan la declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados. La sección instructora, en ese momento Pablo Gómez, el hoy titular de la UIF, era el presidente de la sección instructora, nos convoca al procurador fiscal y a mí a que rindamos nuestro testimonio y rendimos lo que nosotros sabíamos, cada quien en su ámbito competencial. Después tú dejas de ser funcionario público, platicaremos de eso en otro bloque, y entonces viene el asedio y las acusaciones contra ti a través de SWAT. ¿Estoy entendiéndolo bien? Sí, o sea, una vez que yo dejo de ser servidor público, presentan una denuncia anónima en la Fiscalía General de la República, después ya se supo que había sido Roberto Gil SWAT, y esa la filtran a un periódico de circulación nacional, Reforma, y pues a partir de ahí han venido una serie de ataques. Pero tú dices que SWAT y Cabeza de Vaca están desesperados porque perdieron las elecciones en Tamaulipas y en octubre sube un nuevo gobernador que es de Morena, Américo Villarreal. Ellos impugnaron ya la elección. ¿Tienen posibilidades de parar la subida de Américo Villarreal a la gubernatura? A ver, jurídicamente no, y básicamente... ¿Prácticamente? Políticamente tienen elementos, tienen un empleado de ellos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero son 7 votos, con uno no es suficiente. Pero también tendrían que presionar a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado. En este momento la impugnación se encuentra en el Tribunal Electoral local. ¿Qué dice la impugnación? Ya el Instituto Electoral de Tamaulipas dijo que las elecciones fueron constitucionales, legales, ya dio el resultado, son más de 6 puntos porcentuales de ventaja. ¿Qué podrían hacer? Se llama un recurso de inconformidad, plantean la nulidad de la elección, pero ¿qué es lo que están invocando? 3 cosas. Uno, que los servidores de la nación fueron representantes de Morena en las casillas. Primero, no está prohibido, cualquier persona puede formar parte, ser un representante de casilla. Claro, hay que ser ciudadano mexicano, tener su credencial de elector. Y además, a ver, ¿qué puede hacer un representante de un partido en una casilla? Pues tomar nota, o sea, no va a poder manipular la elección. Hay observadores electorales, los ciudadanos, los vecinos son los que toman. No le ves mérito, ni por venir a esta obstrucción del ascenso de Américo Villarreal a la gubernatura. Ahora te pregunto, ¿no existe la posibilidad que Américo Villarreal diga borrón y cuenta nueva? Señores, vénganse a tomar un café a la Casa de Gobierno, hacemos un pacto de seda entre el PAN y Morena y todo limpio. Te lo pregunto porque es la típica... el típico trato que están teniendo los nuevos gobernadores de Morena con los viejos gobernadores del PAN o del PRI. Sí, pero a diferencia de, pienso, de otras Quintana Roo, Hidalgo, Oaxaca, donde ¿sí? Los gobernadores, no sé qué esté pasando en Aguascalientes y Durango, donde los gobernadores están ya en la entrega-recepción, la ley lo establezca o no todavía. En Tamaulipas no, la posición ha sido que no van a aceptar nada y que como la ley les permite empezar un mes antes la entrega-recepción, no van a hacer nada hasta que empiece septiembre. Ahora te pregunto, ¿qué quieres
tú, como persona de leyes que eres, que has sido, ¿qué quieres que haga el nuevo gobernador Yo de creo Morena? a ver, yo diría dos cosas. Conozco a Américo Villarreal y creo que si una persona ha sufrido a Cabeza de Vaca es precisamente él y su entorno. Cabeza de Vaca, vía su fiscal, buscó órdenes de aprehensión en contra de los presidentes municipales de Morena, en contra de los familiares de Américo Villarreal, en contra, digamos, se metió con su familia, con su entorno cercano. Y creo que la población de Tamaulipas votó por un cambio y votó también por hacer justicia. Fue el estado que mayor participación tuvo de los 6, y esto es importante. ¿Qué sucede cuando la gente sale a votar? La oposición gana. Cuando sale a votar fuera, más allá del estándar. ¿Y qué significó eso? Que la población fue a votar a pesar de las movilizaciones y a pesar de la presencia de la delincuencia organizada. Ellos acusan de que la delincuencia organizada participó en favor de Américo Villarreal, pero en realidad, desde 2016... La gente fue a votar consciente que estaba votando por la posibilidad de justicia. Sí. Eso pasó en Tamaulipas, creo que fue muy obvio, se detectó mucho, como dices, fue el estado con mayor proporción de votación. Santiago Nieto, ya que estás en largo aliento, no quiero desaprovechar la oportunidad de que hablemos precisamente del estado de la justicia en todo el país. En el 2018, cuando una mayoría votamos por Morena, queríamos precisamente un cambio en el estado de la justicia en el país y te queremos preguntar sobre ello, pero te pido que sea luego de una pausa. Perfecto. ¿Cómo te explicas que no haya un caso contra Peña Nieto? Yo creo que ha faltado voluntad. Hay dos elementos. Uno, la voluntad política. Te lo pregunto Y directo. dos, el diseño institucional. ¿Es una instrucción de la Presidencia de la República, o sea, de López Obrador, no se me remuevan las aguas, o es una falta de voluntad de las instituciones? Yo creo que hay una falta de voluntad de las instituciones, pero también creo que ha sido claro el presidente López Obrador en el sentido de que él no quiere generar nada contra los expresidentes. Santiago Nieto, dos palabras para que nos las expliques. Gertz Manero. Pensamos distinto. Tú y él piensan distinto. Gertz Manero es el fiscal general de la República. Llevamos 4 años en que nos hemos enterado de cosas asombrosas sobre nuestro fiscal de la República. Tiene una fortuna muy grande que no ha sido explicada, no digo que no sea explicable, pero no ha sido explicada. Ha manejado la Fiscalía como una fuerza privada para resolver venganzas familiares y no mete a nadie a la cárcel si no es mujer y de su familia política. Explícanoslo. Yo creo que, tenemos dos maneras distintas de ver el derecho penal, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la vida, el derecho constitucional. Somos dos formas incompatibles de pensar. Yo creo que el sistema procesal penal acusatorio está diseñado para abatir la impunidad. Y México sigue siendo, desafortunadamente, un país donde la impunidad permea. En el sistema tradicional, el inquisitivo, teníamos datos de la propia PGR en ese momento, 98% de impunidad, porque solamente alcanzamos al 2% de sentencias condenatorias. O sea, no es que permea, sino que a veces permea la justicia en un estado general de impunidad, ¿no? De impunidad, exactamente. ¿Y por qué hay impunidad? Digamos, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué tenemos feminicidios? ¿Por qué tenemos trata de personas? ¿Por qué hay tráfico ilícito de migrantes? ¿Por qué el tráfico de drogas, delitos contra la salud aumentan? La violación ha aumentado. La pornografía infantil ha aumentado. ¿A qué se debe esto? Evidentemente a la impunidad. Si no se lleva a los responsables frente a los tribunales, entonces no vamos a mandar los mensajes sociales. Y tiene que ver con la forma de entender la procuración de justicia. Nosotros en México cometemos un error muy grave, y ese error es empezar a perseguir delito por delito, cuando lo que se tiene que analizar son fenómenos delictivos, porque si no, no vamos a acabar.
perdón por poner un ejemplo muy chilango, pero si a alguien a las 8 de la mañana le roban la cartera en el Metro Valderas, o sea, no hay que buscar a ese carterista. Si en esa semana le roban a 50 personas la cartera en el Metro Valderas entre las 7 y las 9, sabemos que tenemos un fenómeno delictivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que no es necesariamente una banda, sino es todo un estado de permisibilidad del crimen. Exactamente. Entonces, ¿qué se necesitaría? Campañas, y se necesitaría cámaras de video, y se necesitaría rondines, es decir, se necesitaría inclusive tener mayores vagones, mayores para poder ir moviendo una mayor cantidad de personas y que no haya ese nivel de hacinamiento. Y creo que, digamos, y eso, te pongo un ejemplo, insisto, puede ser crear todo el fenómeno, No, es muy claro todo. Tenancingo, Tlaxcala. ¿Cómo vamos? Sabemos que en Tenancingo, Tlaxcala, las familias de tratantes le ponen cúpulas en sus casas por cada mujer que han tratado, lo cual es... Cúpulas, perdón. Sí, o sea, son como vanagloriarse de las mujeres que han tratado y que terminan mandando a Chicago, a Nueva York. ¿Se ponen cúpulas? Sí, en las casas. ¿De qué material las cúpulas? Son ladrillo, son cosas sencillas, pero son un símbolo. Y ahí están a la vista de todos para que vean cuántas personas han sido tratadas por esa familia. Y hay un fenómeno cultural, ¿no? Los niños pensando en que van a ser padrotes de grandes, ¿no? Lenones. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Atacar el fenómeno delictivo. No, ¿lo puede hacer la Procuraduría de Tlaxcala? Yo creo que no creo que... Es decir, ¿qué se requiere? Un despliegue ministerial, federal, policial federal, un operativo que permita detener este tipo de cosas. Lo que tú estás diciendo es que Hertz tiene un punto de vista distinto, que es vamos por el crimen específico. Crimen por crimen o delito Pero por delito. explícame dónde están los crímenes que ha resuelto. O sea, hace poco se filtraron unas conversaciones en donde él está dando asesoría al papá de un presunto criminal que es Lozoya. O sea, él es el asesor de la familia Lozoya para que el señor Lozoya no pague sus males a la sociedad. ¿Qué tenemos que leer allí? Es terrible. Digamos, la función de fiscal tiene que ponerse, por naturaleza propia, hay una función imparcial per se, que es el juez, el juzgador, la juzgadora, el juez, la jueza. Pero el fiscal, por naturaleza, tiene que ponerse del lado del denunciante. Tiene que hacer la investigación del denunciante. Puede ser que el denunciante no tenga razón, pero bajo ninguna circunstancia puede ponerse del lado del imputado. Y lo que vimos en esas grabaciones es que estaba dando instrucciones, recomendaciones, y eso es incompatible con la función. Parece ser como que en México le tenemos pánico a los malos, ¿no? Uh-huh. Hay que hablarlo con toda claridad. Lo que estamos viendo es un fiscal general de la República dando asesoría para que no se cumpla la justicia. Sí, para que tenga un mejor trato procesal el señor Lozoya, que además a mí de entrada me pareció irregular. Desde que llegó el señor Lozoya a México, mi punto era muy claro, debió de haberse imputado en vez de asociación delictuosa, delincuencia organizada, no se le dio de haber dado un criterio de oportunidad porque no dio ningún elemento adicional o prueba que permitiera acreditar sus dichos. Y además el Código Nacional de Procedimientos Penales te permite un criterio. ¿Y cómo te explicas que no haya un caso contra Peña Nieto? Yo creo que ha faltado voluntad. Hay dos elementos. Uno, la voluntad política. Te lo pregunto Y dos, el diseño institucional. ¿Es una instrucción de la Presidencia de la República, o sea, de López Obrador, no se remuevan las aguas, o es una falta de voluntad de las instituciones? Yo creo que hay una falta de voluntad de las instituciones, pero también creo que ha sido claro el presidente López Obrador en el sentido de que él no quiere generar nada contra los expresidentes. Pero incluso hubo una consulta. La consulta, pues para mí, aunque no alcanzara la mayoría que establece la Constitución, en México no tenemos cultura de consultas populares. Yo espero que esto poco a poco vaya avanzando, porque además es un mecanismo de democracia directa. Pero yo creo que con los elementos que había y con esa votación era suficiente para que las instituciones empezaran a hacer el análisis. ¿Y crees que las instituciones sí tienen los instrumentos para hacer justicia, solo que no tienen la voluntad? Yo creo que los instrumentos existen, por supuesto. ¿Y cuál es la falta de voluntad? ¿Que son comprados?
Yo creo que hubo un proceso... ¿O son unos indolentes? No, las instituciones... A ver, hubo un proceso durante todo el peñanietismo de captura de las instituciones, inclusive durante el calderonismo también. Se buscó que fueran ministros ad hoc, jueces ad hoc. Los jueces de control de la Ciudad de México fueron muchos de ellos puestos ad hoc para evitar que hubiera cualquier tipo de complicación para la clase política. Un tema, violencia política en contra de las mujeres. Me acuerdo que alguna vez las senadoras de todos los partidos en el peñanietismo me pidieron que fuera a hablar con Castillejos para decirle cuál era la problemática que teníamos en varios estados de la República con las denuncias que yo tenía en FEPADE. Fui, le expliqué y la respuesta de Castillejos fue no, porque no voy a permitir, textual, que una magistrada loca como la hija de la ministra Sánchez Cordero actúe en contra de la clase política mexicana. Y por eso no hubo delito de violencia política de género hasta el año 2020. Santiago, es tan vasta el mundo de nuestra corrupción, como decía, es más el territorio, la corrupción, que la justicia. No, la justicia es la excepción. Por eso me voy a regresar al tema concreto de Gers Manero para no perdernos. ¿Qué opinas de este encarcelamiento de la hija de su cuñada? Fue abominable. Abominable, ¿no? Sí, no había elementos para poderla procesar. Había elementos suficientes que amparaban que la señora y la hija habían cuidado al hermano del señor Gertz. Inclusive estuvo un mes en el hospital ABC ya bajo la custodia de Gertz Manero y por tanto... Y ahí es donde muere el hermano. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. No tenía esa imputación ni pies ni cabeza. Y como lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Ahora, te pregunto... 11-0. 11-0 al final. 11-0. 11, sí, impresionante. 11 jueces votaron que no había mérito a lo que decía el señor Gers Manero y a lo que en consecuencia hizo meter a esta mujer a la cárcel 358 días. Solo ese caso ameritaría que el señor Gers Manero ya no fuera el fiscal general de la República, que no haya solo las cintas en donde lo escuchamos hablar con el papá de una persona acusada de un desvío de fondos, por lo menos de $10 millones, que yo creo que es una inocentada pensar que solo fueron $10 millones, pero solo ese ya bastaba también para que se le pidiera al señor Gers Manero que se fuera. La prensa hace más de medio año ha tomado, raro en la prensa, ¿no? En un país tan polarizado políticamente, la prensa ha tomado en conjunto una posición contra Gers Manero y ha pedido la renuncia. ¿Qué diablos pasa? La única persona que le puede pedir su renuncia es el presidente del país. ¿Por qué no se la está pidiendo el presidente? Bueno, él podría renunciar, pero eso tiene que ser sujeto ya vimos que, aprobación que no está del Senado. Después, sí, el presidente puede removerlo por causas graves, que eso lo establece la propia Constitución, y una puede ser la violación sistemática de derechos fundamentales, por ejemplo, en el caso de su familia política. Pero eso también tiene que ser objetado por el Senado. Puede ser objetado por el Senado, y aquí implica una mayoría simple. El Senado en este momento tiene un conflicto interno, no solamente entre grupos políticos, sino al interior de los propios grupos políticos, entonces no sabemos qué pasaría honestamente ahí. Y tres, la otra cuestión es juicio político, por supuesto, pero para eso requería que la Cámara de Diputados y Diputadas generara en la sección instructora el procedimiento correspondiente para después pasarlo al Senado de la República. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es un observatorio ciudadano, estar como muy presentes de qué cosas. Primero, el plan de persecución penal. El plan de persecución penal no está siendo seguido y ni siquiera es un plan de persecución penal, digamos, lo suficientemente robusto para atender la problemática del país. Dos, el servicio civil de carrera. Nuestro servicio civil de carrera ministerial está prácticamente muerto. No hay estímulos, no hay ascensos, no hay concursos. Es muy poca la posibilidad que tienen las y los ministerios públicos de subir. Tres, la fragmentación de las investigaciones.
tenemos investigaciones fragmentadas porque cada área de la Fiscalía tiene su propio control institucional y tiene su propio control informativo. Y eso pues, nos genera siempre un problema de no poder atender, insisto, el fenómeno delictivo. Y yo creo que se requieren casos paradigmáticos. Yo creo que sí, este es el caso, es un caso y toda la sociedad te está pidiendo que sea un caso paradigmático. Si no podemos tener una justicia sistemática, por lo menos empezar por casos paradigmáticos que nos den esperanza y luces de hacia dónde vamos. Te hago otra, tenemos tanto que hablar contigo, Santiago. Te pregunto otras dos palabras, Julio Scherer. ¿Qué? Bueno, sentimientos encontrados. De nuevo. Sí, a ver, yo con Julio trabajé muchas cosas, estuvimos en muchos temas con el presidente juntos, teníamos intercambio de información, él convocaba a los gabinetes de judicialización, que creo que fue una muy buena idea, para poder integrar todas las voces en algo que los norteamericanos llaman task force. Eso es lo que Julio hacía. Ahora, él fue el que llevó a Gertz a ser fiscal. Eso también... O sea, lo que se acusa a Julio Scherer es que creó una red personalísima alrededor del Palacio Nacional de influencias de gente suya. Uno de ellos es Hertz Manero, y que le hizo la guerra a los que estaban fuera de esa red para completar su red. Y allí no entramos todavía nada ilícito, son guerras de poder. No nos distraigamos con lo ilícito porque no nos da los 15 minutos que nos restan del programa. Pero lo que sí vemos los ciudadanos, las ciudadanas, es que nosotros votamos por un cambio de un México donde empezara una lucha clara en pro de la justicia y contra la corrupción, que empezara. Creo que nadie se imaginaba que en cosa de 4 años el país iba a volver un paraíso de leyes. No íbamos a ser Suecia en 4 años, pero no vemos tampoco ese claro camino hacia una transformación. Te quiero preguntar en nuestro siguiente y último bloque esto, el estado de esa guerra por ser un país justo. Es más, te lo quiero personalizar. Al inicio del sexenio, los que estábamos fuera del gobierno, pero atentos a lo que es el gobierno, veíamos 3 mosqueteros en contra de la corrupción. Santiago Nieto, Julio Scherer y Hertz Manero. ¿Qué demonios pasó? Te lo pregunto de nuevo a la vuelta de una pausa. La versión publicada, Santiago, es que el presidente López Obrador te despidió de la Unidad de Inteligencia Financiera porque invitaste a detractores de su gobierno a tu boda. Así es. Vi el mensaje de que la boda era ostentosa y yo entendí que pues era importante no generar un mayor problema al presidente, ser leal, y presenté mi renuncia. Pensé que lo más importante era el proyecto. López Obrador prometió un México sin corrupción y había para el efecto, al inicio del sexenio, 3 mosqueteros. 3 mosqueteros contra la corrupción: Santiago Nieto, Julio Scherer, Hertz Manero. Resultó que los 3 mosqueteros se pusieron en lucha entre sí. Ha sido una serie de duelos entre espadachines. ¿Quién atacó primero, Santiago? Yo creo que Gertz terminó traicionando a Julio Scherer. Y creo que eso es algo que le va a pesar a él y es algo que reivindica a Julio Scherer. Creo que es muy claro la posición del juez Delgadillo cuando señaló que había sido una imputación ficticia respecto a la operación de Julio. Gertz tiene filias y fobias personales. Claro, en las fobias pues, estamos su familia política, Julio, yo, otras personas. Pero yo creo que más importante de ello es que institucionalmente, qué es lo que se puede hacer a partir de ahora. Creo que las fiscalías locales pueden ser el mecanismo, la mecánica para poder empezar a generar casos de combate a la corrupción.
Creo que la Fiscalía de Tamaulipas, cuando venga la transición, será importante para ello. Pienso que la Fiscalía de Hidalgo también puede ser un buen mecanismo para poder presionar y combatir la corrupción, sobre todo en el ámbito estatal. Y inclusive Quintana Roo y Oaxaca, ¿no? Eso no tengo la menor duda. Disculpa que te interrumpa, Santiago, pero lo que me estás planteando, te voy a decir la imagen que me da. Hay un gran buque que se llama la Fiscalía General de la República. Lo que estás aconsejando es que los barquitos que tiene dentro de la Fiscalía se bajen en la noche, sin que se dé cuenta el gran barco, y traten de hacer algo. Oye, no, yo como ciudadana, disculpa mi francés, me encabrono mucho cuando oigo así. No, o sea, ¿por qué defender a un fiscal que no está funcionando? A ver, Nos tiene que hacer al resto del país andar de puntitas. Ahora mismo que te lo estoy preguntando, a ver, estoy segura que otras personas en la prensa se achican cuando llegan eso. ¿Por qué? No, a ver, yo no defiendo al fiscal. Yo creo que sí urge un cambio en la Fiscalía. También ya vimos cuáles son las opciones jurídicas. Sin embargo... Supongamos que es culpable de nada. Ya nada más el desprecio de la Fiscalía la inhabilita para tener un camino. El sistema acusatorio permite resolver los asuntos no solamente por un juicio oral, es decir, no requiere sentencia condenatoria. Puedes tener un procedimiento abreviado, porque lo que buscas es la reparación del daño a la víctima. Puedes tener una suspensión condicional del proceso, puede haber un acuerdo reparatorio, ¿La víctima etcétera. somos México? Dependiendo del tipo de delito, pero por ejemplo en los casos de corrupción, sí, toda la sociedad, por supuesto. Claro, por supuesto. Y es lo que estamos diciendo, y lo estamos diciendo de viva voz muchos, estamos diciendo ya basta, sí, no nos importa la relación del fiscal general con el presidente, con la esposa del presidente, con su primo, no nos importa, nosotros somos las víctimas. Sí, y el tema es que tenemos 95-96% de impunidad con el sistema acusatorio. Las proyecciones eran para que en este momento pues ya estuviéramos en 88. ¿Tú crees que al inicio del sexenio sí había la voluntad y después se enredaron las cosas porque el fiscal general se empezó a pelear contra el consejero jurídico? ¿Eso es lo que pasó? Yo no dudo que hubiera la voluntad del presidente de la República. Por supuesto que el presidente de la República tiene la voluntad de combatir la corrupción hoy en día, inclusive, no solamente al inicio, sino es parte de su, no Pero solamente su bandera. Pero su equipo se deshizo. Hay una fragmentación en el equipo, por supuesto, y eso queda muy claro, y ahí hubo salidas importantes, mencionaste a Irma Heréndira, está Julio Scherer también, pero yo creo que más allá de las personas, el tema es que las instituciones funcionen. Y la unidad tiene que seguir funcionando, la Secretaría de Función Pública tiene que seguir funcionando. ¿Y no están funcionando? No, yo creo que Función Pública está así. Además, Función Pública ha concentrado otro tipo de facultades que no tenía la administración anterior. Si seguimos con el 98% de la impunidad, es como si me dices, un pueblo llega a 2 casas la luz y a 1000 no, pero sí llega la luz. No, pues sí llega la luz, pero llega a 2 casas. Así estamos actualmente y sí estamos muy embroncados. Necesitamos Mira la metáfora de encabronados, embroncados. Sí, necesitamos modificar muchas cosas, pero por eso yo planteaba, la Fiscalía General de la República tiene que quedarse a resolver los grandes casos, es decir, no puede absorber toda la capacidad de combatir la exigencia delictiva, porque para eso tienes también a las 32 entidades federativas, y hay muchos delitos, que son sobre todo los que más lesionan al ciudadano, que serían del fuero común, ¿no? Estamos hablando de robo, estamos hablando de los delitos de naturaleza sexual, es decir, ORPI, por ejemplo, no todos los estados lo tienen, pero sí lo tiene la federación. Ahí es donde debes tener un área muy fuerte en materia de combate, por ejemplo, al lavado de dinero, temas de financiamiento del terrorismo, que afortunadamente en México no tenemos, pero y los temas de corrupción en el ámbito federal. Yo creo que, ahora, yo veo a la fiscal Mijangos haciendo su trabajo, veo al fiscal Ortiz Pinchetti viendo sus temas. Sí, el Sistema Nacional Anticorrupción es algo que tenemos que repensar. De entrada, la UIF, el SAT, tendría que formar parte de, porque si no tenemos la información fiscal y financiera, de nada sirve tener la información patrimonial, porque no sabemos realmente qué está pasando con una persona, con un servidor público, con una servidora pública. Se requiere tener registros de beneficiarios finales. Es algo que no hemos logrado generar en México, que Inglaterra está avanzando en ello. Necesitamos mayor control de personas políticamente expuestas, que es algo que en el sistema financiero hemos avanzado, pero no en otros sistemas. Las unidades de inteligencia patrimonial económica de los estados, tenemos 30 firmadas, de las cuales funcionan 8, 9,
Ese también habla de la falta de el nivel de compromiso o la falta de compromiso de los gobiernos locales para combatir este fenómeno en un país federal como el nuestro. Completamente. La versión publicada, Santiago, es que el presidente López Obrador te despidió de la Unidad de Inteligencia Financiera porque invitaste a detractores de su gobierno a tu boda. Así es. Por eso te dijo adiós. A ver, yo diría dos cosas. Primero, pues hay personas que invitaron, fue una boda de 300 normal, personas. De 300 personas. De 300 hasta personas. Chiquita, diría ver, otros miembros de la clase política, exactamente, ¿no? Hasta chiquita. Y además en Guatemala. Guatemala. Es más caro casarse en Cancún, en la Ciudad de México, etc. Sí. Había personas, hay que recordar una cosa, mi esposa es consejera electoral y por tanto no es una persona, es una persona que tiene vasos de comunicación con todos los grupos políticos y así tiene que ser, con todos los grupos sociales. Es un árbitro electoral. Y esta es una parte fundamental para todas y todos los mexicanos, la consolidación, el fortalecimiento. Invitó gente que no es del núcleo de la 4T. Que no es del núcleo de la 4T, así como yo invité personas de la 4T también. Y por supuesto la lista la hicimos los dos. Juntos. Juntos, por supuesto. Pero también es un tema, México es más allá de su polarización. Este país, claro, todo polariza, todo nos divide, pero es algo que va más allá. ¿Te sorprendió la reacción del presidente, supongo? Si no te hubieras arriesgado. Vi el mensaje de que la boda era ostentosa y yo entendí que pues era importante no generar un mayor problema al presidente, ser leal y presenté mi renuncia. Pensé que lo más importante era el proyecto del presidente y no las cuestiones en lo personal. Es lo que he insistido hoy. El asunto no son las personas, no es si estamos Julio, si estoy yo o si está Gertz. Es que las instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Pero si los capitanes de barco se distraen y confunden lo personal, sus luchas personales de poder con la lucha del país por la justicia, se arruina todo, ¿no? Creo que estoy describiendo cómo se ve lo que pasó durante este sexenio con la lucha por la justicia. Sí, claro. A ver, coincido, creo que la crítica es fuerte contra todos los que estuvimos en ese entorno y que hemos salido. Y eso incluye a la ministra, incluye a otras personas. Y creo que efectivamente debe existir una madurez de todas las personas que están ejerciendo el poder para no desviarse de los objetivos prioritarios que tienen que ver con el cumplimiento de los fines institucionales. ¿Para qué queremos un INAI? Para que sea transparente. ¿Para qué queremos un INE? Pues que organice elecciones imparcialmente. ¿Para qué queremos a la Guardia Nacional? Para que le dé seguridad a las personas. No pueden estar estas instituciones abocados en otra cosa que no sea precisamente el cumplimiento de sus fines. La Unidad de Inteligencia Financiera, recibir, analizar, diseminar información, denunciar. Santiago, qué paradoja. O sea, tú pudiste haber sido gobernador de Querétaro. No lo eres para quedarte en la Unidad de Inteligencia Financiera, donde llegas con un enorme prestigio en la sociedad. Y te piden tu renuncia porque invitas a unas personas que no le caen bien al presidente, incluso aceptemos que le caen muy mal al presidente, que le caen en los tanates al presidente. Te vas por eso. Es desproporcionado. A mí me parece una historia muy paradójica y por el otro lado tenemos a un fiscal general de la República cuyos detalles de desprestigio son del tamaño del país. Me parece muy desafortunado, me parece que es un capítulo que vamos a escribir como parte de la tragicomedia mexicana de su incapacidad de llegar a la justicia. Sí, a ver, respecto a lo de Querétaro, efectivamente el presidente me impulsó, me dijo que estuviera dándome las vueltas a Querétaro, tuviera contacto con la digamos, base militante de Morena y en su momento definió que me quedara yo en la unidad. Creo que para mí fue una buena oportunidad. Y sí, respecto a la justicia, necesitamos empezar a cambiar la perspectiva desde donde estamos operando. Creo que mi salida pues reflejó ese
digamos, necesidad de que hubiera renovación en los equipos. Lo mismo sucedió con Julio Scherer, con Olga Sánchez Cordero. Y bueno, el presidente finalmente es un sistema presidencial el que establece nuestra Constitución y las decisiones las toma el Ejecutivo. Y uno sabe que cuando está en un sistema presidencial, en un parlamentario es distinto, pues las decisiones se toman... Sí, según la ley, él puede tomar la decisión de quiénes son sus funcionarios. Sus funcionarios. Y yo preferí renunciar a generarle algún tipo de menoscabo al discurso de la 4T que tenía que ver con una visión austera. Aunque, si me reitero, pues en realidad pues la boda fue una boda absolutamente normal. Muy felices todos, muy contentos, además muchos amigos, amigas, y creo que esa es la parte central. Gente de la clase política, lo menor, lo menos, y bueno, pues al final del día, digamos que generacional ochentero, ¿no? ¿Cómo está Carla? ¿Cómo está tu esposa? Bien, feliz. ¿Están felices? Feliz. Recién casados, primer año de matrimonio. De matrimonio, ¿cierto? sí, a ver, felices los dos, estamos todo el día estamos en temas, viendo, yo la apoyo en todos sus temas, ella me da opinión respecto a los míos. Ella pues está desarrollando su actividad central, que es la protección de los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de las mujeres. Los derechos no caen del cielo, son producto de luchas históricas, y ella está, y logró, pese a los votos en contra de varios de sus compañeros, todos hombres, una vez dos votos en contra y otra vez 4, los acuerdos de paridad en las gubernaturas que han permitido que hoy tengamos 8 gobernadoras y una jefa de gobierno, por primera vez electas a nivel nacional al mismo tiempo. Entonces yo con ella apoyándola siempre. Santiago, pues muchas gracias. Te esperamos pronto en Largo Aliento, otra vez. Perfecto, tenemos muchos temas que platicar. Así es. Y amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de Largo Aliento.